Facundo, ¿qué conclusiones hacen de este informe, este estudio que han hecho? Bien, en esta investigación nacional que hicimos hace unos días atrás, en los primeros días de abril de 2.000 casos a nivel nacional, lo que vemos que hay una situación de multicrisis que está pasando en la gestión nacional, excepcionalmente por dos cuestiones, ¿no? Uno, lo material, principalmente el poder adquisitivo como gran problemática que están teniendo los argentinos. Para los encuestados, un 38% lo dice. Y además otro eje que es el eje de la corrupción, que generó, digamos, un descontento y un desencanto de ciertos segmentos sociales que acompañaban a la gestión nacional, que principalmente venían de otras identidades partidarias, principalmente a través de lo que está sucediendo con Adorni, que Ujú. está siendo un ancla para la gestión. Recordemos que Adorni hace un año atrás ganó las elecciones en Capital Federal Sí, y era uno de los hombres más fuertes que tenía la gestión. Su imagen rondaba aproximadamente entre el 44 y 43% a nivel nacional y ahora cayó a 20%. Y esto generó, digamos, una repercusión y un terremoto, un temblor en la gestión nacional, con una caída de su gestión llegando a 34 puntos de aprobación a nivel país. Y teniendo en cuenta que hace 6 meses atrás la gestión nacional tenía 48% de aprobación y vemos que obviamente estos acontecimientos de gran factor están generando, digamos, un quiebre interno en la sociedad y también dentro de la misma gestión nacional que veremos cómo responde en los próximos meses. claro, hay un tema, ¿no? Porque falta todavía un año prácticamente, incluso más para las elecciones. La pregunta es, estos temas de corrupción o enriquecimiento ilícito ahora generan mucha indignación. A la hora de ir a votar, siempre se dice que lo que manda es el bolsillo, pero digo, ¿tiene impacto esto en la intención de voto? Coincido con vos que el principal eje cuantificador y calificador de una gestión es lo económico. Ujú. Yo creo que en las encuestas que tenemos ahora que un 60% de los argentinos no votaría, no volvería a votar por Javier Milei, contra un 30% que diría que sí, que se aproxima a un núcleo duro que tiene la Ujú. Libertad Avanza, que ronda el 35-28% y que se va, digamos, corroyendo a través de los meses y de gestión que están transitando la gestión nacional. Pero yo creo lo que está sucediendo, está bien, falta un año, los vaivenes Mm. económicos, Sí. sociales y cambios temperamentales en la sociedad son grandes y elevados en el país, pero puede generar un corrimiento de ciertos sectores que acompañaban ahora la gestión a una identidad como por ejemplo Juntos por el Cambio o el PRO que está volviendo a intentar aparecer, o también Dante Gebel como un outsider de la política, de cierta identidad, de ciertos sectores que acompañaban en la gestión en virtud del caballito de batalla que presentó la Libertad Avanza, ¿no? De ir en contra de la casta, ir en contra de la corrupción y las banderas de la honestidad. Y todo esto, digamos, está generando, digamos, una caída de este segmento que lo acompañaba, pero hay que ver luego cómo se termina de configurar el escenario electoral, porque dentro también hay algo que es muy importante, ¿no? Las polarizaciones y las ideologías. La ideología de los anti es muy fuerte, el Claro. anti-kirchnerismo, anti-peronismo o anti también mileísmo son marcadas y muchas veces a la hora de votar la sociedad puede programar su voto para acompañar a un sector para que no gane una fuerza que gane otra fuerza, es decir, utilizar su voto en forma utilitaria y no tanto ideológicamente. Claro, claro. A mí me sorprendía de los datos que brindaban, esto de, más allá de que el principal era por la cuestión económica, después había un grupo que mencionaban que no se haya cumplido con la palabra. Lo cual, digo, tiene a mí por lo menos me impacta en el sentido de que primero hay mucha gente que confió en la palabra de este gobierno previo a que asuman, y que hoy lo toma como algo importante el fallar en ese sentido. Si querés ampliar un poquito en eso porque me parecía bastante interesante. Sí, aquellos que no irían a votar, un 50% es aquellos que no lo volverían a votar o no votarían por Javier Milei, el 50% es por la cuestión electoral, pero hay un 25% de lo que no lo volverían a votar que es por las promesas incumplidas. Y acá vemos cómo principalmente los caballitos electorales que tuvo la gestión nacional fue por un lado el tema de la corrupción que recién estuvimos hablando y por otro lado la inflación, que fue también uno de los factores que le permitió ganar en octubre. La desaceleración de la inflación del año pasado generó, digamos,
un espaldarazo y una actitud de expectativas hacia la gestión que le permitió, digamos, llegar con fuerza en octubre del año pasado. Pero luego con la suba que tuvo durante los últimos 6-7 meses del IPC y los índices de inflación, genera, digamos, una caída de poder adquisitivo y también un generamiento de desesperanza y de incertidumbre de los votantes y de esos sectores que lo acompañaban, de decir, bueno, di mi voto, cree que vamos a estar mejor, pero un 25% cree que no le están cumpliendo las promesas y la palabra que había tomado el presidente, principalmente con la inflación y también de ir contra la casta hacia otros sectores que lo acompañaron en estos meses de aprobación y también en algunas elecciones, principalmente el año pasado y también en el 2023, acompañándolo con los votos. Facundo, te voy a hacer una pregunta porque acá lo hemos charlado varias veces. Vos mencionaste al PRO, mencionaste bueno también a Dante Gebel, pero acá mi compañera me carga porque ella sostiene que el PRO no está muerto. Yo dije que estaba totalmente muerto. Ahora aparece Macri en escena. Entonces te hago la pregunta, ¿qué pasa con el PRO? Y bueno, Mauricio Macri es un dirigente que tiene ciertas virtudes de poder ver siempre un poco más. Por algo llegó a ser la presidencia, por algo todavía subsiste, a pesar de tener una imagen no tan alta pues en diferencial positivo, tiene 25 de positivo y 50 negativa, claro. Pero sí lo que vemos es que el PRO puede generar, digamos, un corrimiento electoral muy fuerte, ese 7-8% que votaría a lo que fuese Juntos por el Cambio, el PRO o la denominación que fuese, puede generar una victoria, una derrota electoral en primera vuelta a La Libertad Avanza o no, dependiendo si va en alianza o si va como un eje separador, digamos. Yo creo que Mauricio Macri también tiene, no fue uno de los dirigentes políticos que se le prometió mucho para la Libertad Avanza y fue uno de los que menos recibió. Y también lo que pasó con todos los amarillos que se volvieron violetas generó, digamos, un corrimiento y también creo que hay algo personal ahí. Uh-huh. Y tenemos en cuenta que hace 3 años atrás el PRO, Juntos por el Cambio, ganó muchísimos municipios y más de 8 elecciones de gobernador, que muchos de esos actores políticos también necesitan un paraguas institucional y político porque no están de acuerdo tampoco con la gestión nacional y ven que puede haber una caída de Javier Milei y necesitan un paraguas a nivel nacional para ver de posicionarse con el PRO o Juntos por el Cambio, como sucedió hace 3 años atrás, o ver dónde se sitúan. Creo que hay varios que están en ese apriete, como Puyaro, Torres, entre otros, ni hablar de muchos intendentes que no están de acuerdo con Javier Milei, por lo tanto creo que ese paraguas puede responder a ello y también creo que va a ser principalmente ese núcleo duro que puede votar, que es muy pequeño, de 7-8 puntos, puede decidir una elección nacional y puede poner o sacar un presidente teniendo en cuenta cómo se juegan las alianzas partidarias. Claro, sí, se entiende. Pienso, de acá al año que viene puede pasar tanto, ¿no? ¿Tienen programadas más o cada cuánto hacen este tipo de encuestas, de investigaciones, como para ir también tanteando más sobre la fecha? Todos los meses hacemos una investigación nacional y bueno, y ahora que seguramente se va a recrudecer más por las expectativas que generan los años electorales, seguramente tendremos 2-3 tiradas mensuales. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Soban Córdoba y Asociados, o a través de nuestra página y suscribirse a los informes gratuitos. Pero bueno, ahora creo que se viene, digamos, unos meses de cambios. Veremos si el gobierno nacional sigue con un sesgo ideológico muy fuerte o da un cambio volantazo más algo programático y pragmático. Y también veremos qué sucede con el intento de reforma electoral que acaba de enviar el Poder Ejecutivo al Congreso. Que eso va a también determinar cambios muy fuertes para el año electoral. Claro, por supuesto. ¿Sabés que te iba a preguntar algo acerca de las preguntas? ¿Las preguntas son abiertas o hay opciones? La mayoría de las preguntas que hacemos en este tipo de encuesta nacional, que es a través de redes sociales, son cerradas, en la cual tiene, digamos, tiene solo las opciones. Hay 1 o 2 a veces preguntas abiertas, como por ejemplo los principales problemas, que lo que siempre ahí más sale en estos últimos meses ha sido el poder adquisitivo, llegar a fin de mes, la billetera y todos estos conceptos. A esa pregunta puntual quería ir. Tema leyes. No hay un dato significativo, digamos, porque yo lo pienso,
por ahí porque no soy votante de Javier Milei, ¿no? Pero digo, desde mi perspectiva y viendo mi entorno, a mucha gente de mi entorno le hace ruido la reforma laboral, la ley de glaciares, pero quizá no llega a ser un dato significativo como para que haya un porcentaje de gente que esté en contra de las decisiones. Sí, yo creo que lo que está, digamos, catalizando todo el enojo y el descontento de la sociedad, más allá de los cambios en la ley laboral, en la ley de glaciares y otra infinidad de leyes, también el tema educativo, el tema de jubilaciones también, es el catalizador del poder adquisitivo y el enojo que hay hacia la caída de los salarios. Principalmente cuando hay una situación económica tan negativa, siempre va a perdurar lo económico. Por ejemplo, hemos hecho encuestas hace unos años atrás o en otros países o también en otras localidades, en la cual aparecen otras problemáticas como lo ambiental, el agua, pero porque hay una cuestión económica y social en ese contexto que permite a la sociedad pensar y repensar otras problemáticas. Pero ahora como la problemática de un eje transversal de enojo y descontento es lo económico, y si vos no podés llegar a fin de mes, no podés pensar qué vas a hacer en 2 o 3 meses, el principal problema siempre va a ser la heladera y la billetera. Clarísimo, sí, sí. Yo te quiero hacer una última pregunta, Facundo, respecto a la eliminación de las PASO que ayer anunció el gobierno, el proyecto, ¿no? El argumento es una cuestión económica, se van a ahorrar, no sé si dijo 200 millones de pesos, una cosa así. La pregunta es, ¿quién sale ganando, quién gana y quién pierde con esta medida? Y en esta medida yo creo que le da... Hay dos lecturas. Una es que a través de que hay una oposición muy heterogénea y muy fragmentada, que puede haber, digamos, rompimientos a través de que no haya una primaria obligatoria simultánea, digamos, que genere, digamos, rompimiento y un eje de diferentes partidos que se presenten a la hora electoral, generando, por ejemplo, 2 facciones del poder del peronismo, por ejemplo, o la aparición de varios partidos provinciales que terminan sacando más votos que otros. Pero también hay otra lectura que siempre lo que moviliza al eje del votante antiperonista es el repudio de la primera elección. Siempre la primera elección muchas veces gana al peronismo debido a que la movilización y la movilidad del votante antiperonista o antikirchnerista se produce en balotaje o en otra segunda instancia antes que la primera. Por eso son 2 lecturas que podemos tener en cuenta, que va a haber ganadores y perdedores, pero por el momento creo que habrá que ver cuáles son los cambios, pero lo que más perjudicaría es a la oposición para que no se haga una interna abierta, sí, pero también tener en cuenta este dato que siempre en el balotaje hubo más movilidad del antiperonismo o antikirchnerismo, perjudicando obviamente al PRO, o lo que podría perjudicar al PRO o a la Libertad Avanza en este caso. Claro. Y hablabas del peronismo y de la oposición un poquito dividida. ¿Ya hay algunos números respecto a cómo se ve a Axel Kicillof? Que por ahí incluso dentro mismo del peronismo no termina, creo, de convencer. Lo que se está observando, bueno, por un lado, Axel Kicillof es el que tiene más imagen positiva a nivel nacional en este momento, y también de la oposición ronda en 46%, pero con una negativa de 52 puntos. Lo que estamos viendo que hay un 50% de la sociedad que votaría una alianza entre peronismo y partidos provinciales o partidos moderados, centro o de centro. Sí hay, digamos, dentro del interior del país, si nos vamos a las provincias, Axel Kicillof no llega, digamos, todavía a ser tan conocido o generar una imagen tan positiva como podría ser algún gobernador o algún otro dirigente. En estos momentos la oposición está muy heterogénea y muy fragmentada, que va desde la misma Villarroel hasta Miriam Bregman, y en ese sentido lo que más agrupa por ahora es el peronismo, que sin un candidato, un referente claro, se está, digamos, viendo y gestando a ver qué sucede, pero sí está claro que el que mejor imagen y potencialidad electoral por el momento que tiene es Axel Kicillof, que veremos si puede romper el techo que tiene el peronismo a nivel nacional, que por ahora ronda el 38-37%. Pero vos decís que hay mucha gente que estaría dispuesta a votar el peronismo con una alianza más tirando a la derecha,
o al centro, no más Sí, tirando a la izquierda. más, exacto, lo que más busca, por lo menos lo que estamos viendo, que busca más una alianza más cercana al centro o a partidos provinciales que, digamos, generen dirigentes o referencias en cada provincia, que fue, digamos, una de las críticas que tuvo en los últimos años Unión por la Patria, el kirchnerismo, pero sí también hay un avance, una mejora en la imagen del Frente de Izquierda en diferentes en la elección nacional, como la imagen de Sí. Miriam Bregman, o la potencialidad electoral que puede estar mejorando para el Frente de Izquierda, que luego habrá que ver cómo se termina traduciendo, porque caemos nuevamente en la paradoja del voto utilitario, que mucha de la sociedad puede terminar teniendo una imagen positiva, pero votando para que no gane el otro candidato, Claro, claro. como por ejemplo pasó en el 2023 con Bregman, con imagen positiva, que sacó solo 3 puntos, o Schiaretti, que también tenía imagen positiva más de 40 puntos y sacó 5 puntos. La sociedad termina siempre en el momento electoral haciendo un juego de suma cero, votando a uno para que no gane el otro. Claro. Sí, sí, perfecto, se polariza completamente. Facundo, interesantísima esta nota, te agradecemos mucho por estos minutos. Por favor, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.